Muy buenos días, amada iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y nuevamente podemos dar gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en su casa. El Señor nos extiende su misericordia, el Señor nos extiende su favor y hasta aquí nos ha sostenido y nos ha ayudado. Amén. Ya en estas celebraciones de fin de año, ya en actividades navideñas de toda índole, pero con la confianza de que Dios ha sido fiel y que seguirá siendo fiel con nosotros. Amén. Él es la razón por la cual estamos aquí, Él es la razón por la cual una vez más hemos venido a rendir nuestra vida y abrir nuestro corazón a su palabra. Amén. Y le damos gracias porque este ha sido un buen año, este ha sido un año donde hemos podido crecer, donde hemos podido ser edificados y donde el Señor sigue transformando nuestro corazón, sigue transformando nuestra vida, cada aspecto, cada área de nuestra vida, el Señor sigue trabajándolo. Y le damos gracias por esta oportunidad que nos ha dado de poder estudiar las bienaventuranzas, porque muestra precisamente eso en la primera parte del Sermón del Monte, que muy seguramente va a ser lo que vamos a estudiar todo el próximo año. Nos va a permitir ver cómo los ciudadanos de este reino deben lucir, algo muy relacionado con lo que Alvarito mencionaba ahorita antes de la oración congregacional. Cómo debemos vernos, cómo debemos lucir. Y quizás la bienaventuranza de hoy es una de las bienaventuranzas más esperadas por muchos, porque quizás es la bienaventuranza más necesaria dentro de la coyuntura y de la situación actual de nuestro país, y yo me atrevería a decir que del mundo. Si hay un momento en el cual pareciera necesitarse con urgencia paz, es este. Y la bienaventuranza del día de hoy nos viene a hablar precisamente de eso, porque parece haber una desconexión, porque tal parece que quienes mejor deberían entender el concepto de lo que es la paz, la reconciliación, el perdón, debieran ser los cristianos. Se quedaron durmiendo hoy. No. Pero si alguien debe saber de reconciliación, de perdón y de paz, son los cristianos. ¿Cierto que sí? Pero no mira la coyuntura y en medio de toda la situación política, y parece que un grupo de llamados cristianos ya tomaron partido y parece ser que el rumbo hacia donde va es completamente contrario a lo que la Biblia dice acerca de. Entonces, esta bienaventuranza viene a poner las cosas en su lugar. Y yo creo que es importante por eso, porque nos ayuda a poder entender desde la óptica de Dios a qué estamos llamados nosotros sus hijos a hacer. Amén. Y fíjense que esta bienaventuranza está en un lugar estratégico. El domingo pasado estudiamos la que decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la bienaventuranza que sigue está en el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo. Pero vamos a leer, siempre lo hacemos desde el versículo 1. No se preocupe, cuando ya avancemos bastante y dejemos la bienaventuranza, no vamos a leer todo el capítulo, sino solo lo que nos... Pero mientras tanto, mire cómo vamos. Dice Mateo capítulo 5 desde el verso 1. Que viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Y mi intención al leer toda la porción siempre es la misma. Entender que no son características aisladas dentro de nuestra vida. Es decir, cada uno de nosotros, a medida que hemos avanzado en el estudio de las bienaventuranzas, debe buscarse allí y saber que estas todas son las características de todo aquel que pertenece a este reino. Es decir, no son grupos aislados. No es que en un lado estén los misericordiosos, no es que en un lado estén los mansos, no. Sino que todo creyente, todo cristiano es pobre en espíritu, se aflige a causa de su condición, es manso, tiene hambre y sed de justicia, es misericordioso, es de limpio corazón, y ahora le agregamos una característica más: es un pacificador. Y les decía que está en un lugar bien estratégico, porque las bienaventuranzas llevan ese orden lógico, inspirado obviamente, pero uno puede ver que es necesario que esté después de los de limpio corazón, porque solo un corazón limpio puede ser pacificador. Solo un corazón tratado, transformado por Dios, puede reflejar a otros esta condición. Si ustedes recuerdan, mientras estudiábamos el domingo anterior, decíamos, las palabras de Jesús es que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todos los homicidios, los malos pensamientos, el adulterio, va a salir ¿de qué lugar? Del corazón. Santiago, cuando lo estudiamos, nos decía, ese es el lugar donde nace todo conflicto. Todo conflicto entre cualquier persona, en medio de cualquier relación, nace del corazón. De ahí nacen las guerras, las enemistades, los pleitos. Nacen de lo profundo del corazón. El centro de la personalidad, que tiene que ver con los pensamientos, pero que tiene que ver también con la voluntad. Y de ese origen de todo conflicto es donde el Señor tiene que trabajar. Y cuando el Señor transforma el corazón, por tanto, ahora el resultado es que te puedes convertir en un pacificador, es que somos pacificadores. Mire cómo lo decía Santiago antes de entrar. Santiago capítulo 3, verso 16. Cuando tenga me puede decir amén. Ya este texto lo estudiamos. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y después de pura, ¿qué es? Bueno, ese es el orden. Es primeramente pura y después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y más adelante dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, existe una conexión, porque el camino hacia la paz es la pureza de corazón. Escuchen, dos personas, hablando de relaciones interpersonales, dos personas no pueden estar en paz a menos que primero resuelvan personalmente cada uno sus asuntos con Dios. Lo voy a repetir. Dos personas no pueden estar en paz a menos que reconozcan y resuelvan primero la mala actitud y aquello que ocasiona el conflicto. Y eso se tiene que hacer primeramente delante de Dios. Usted puede lograr la tregua entre dos partes en conflicto. Y listo, cesó el conflicto. Pero eso no es paz. Eso es momentáneo. Es decir, para que haya verdadera paz, cada una de las partes tiene que ser limpiado por Dios. Y para eso, cada una de las partes tiene que ir delante de Dios. Para que Dios pueda tratar con el corazón de cada una de las partes. ¿Me estoy haciendo entender? Es primeramente pura. Y cuando Dios purifica, cuando Dios transforma, entonces después de la limpieza puede haber verdadera paz. Por eso la sabiduría de Dios es primeramente pura y luego pacífica, y por eso va a terminar sembrado en paz. Siempre va a estar relacionado la paz con la pureza.
El autor de Hebreos la relaciona con la santidad. Va a decir, seguid la paz con todos y la santidad sin la que ninguno verá a Dios, porque están íntimamente relacionados. Y yo creo que si hay un término mal utilizado, distorsionado, especialmente en esta época, especialmente en nuestro país, especialmente en medio de todas las coyunturas a nivel mundial, es el término paz. Es quizás uno de los más abusados. Sin embargo, el término es riquísimo en la Biblia. Nuestro Dios es el Dios de paz. El que hace la paz, el que hace de la paz una realidad. Y la Biblia tiene por lo menos 400 referencias directas a la paz. La historia bíblica comienza con paz en el jardín del Edén y termina con paz en el Apocalipsis. Va a terminar con paz en la eternidad. La historia de la humanidad puede trazarse con base a eso. Y nosotros somos el resultado de que el Dios de paz quiso hacer la paz por medio de su Hijo y que ahora Jesucristo es nuestra paz. La paz puede reinar ahora en el corazón de nosotros porque Jesús la hizo posible. El término del Antiguo Testamento para la obra de Jesús es que Él es príncipe de paz. Y Él, su reinado es de eterna paz. La llegada de Jesús fue anunciada así. Esa fue la noche de paz. Porque cuando fue anunciado dice paz a los hombres. Pero si hay algo que nos toca enfrentar en nuestra realidad es que el mundo tiene de todo menos paz. ¿Por qué? Porque con la entrada del pecado, la desobediencia del ser humano, esta paz se perdió. Y ahora hay un llamado de nosotros como hijos de Dios a restaurar de alguna manera esta paz que se perdió a causa del pecado. Así que todo esfuerzo y todo lo que nosotros vemos hoy en día es un intento humano también por lograr restablecer lo que se considera un equilibrio. Y vemos marchas, vemos plantones, vemos protestas, vemos alborotos, vemos guerras, vemos desacuerdos, conflictos a la orden del día. Y si una época necesita paz, es nuestra época, hermano. Pero nos vamos a dar cuenta de que esto de que Jesús está hablando no tiene nada que ver con un asunto ni de política, ni de ejércitos, ni de fuerzas armadas, ni de foros, ni de consejos, ni de nada. Es algo completamente diferente. En esta bienaventuranza que es la séptima, donde el Señor está pidiendo a su pueblo que sea pacificador, Él nos da una misión especial. Nos da la misión de restaurar la paz perdida a causa del pecado. Pero hay que entender exactamente a qué se refiere Jesús cuando habla. Esta paz es completamente distinta. Jesús va a llegar a decir, yo les dejo mi paz, no como el mundo la da. Esto es algo completamente distinto. Es algo completamente diferente. No tiene que ver con nada de lo que el mundo pueda ofrecer. Está hablando de algo completamente distinto. La paz de la que Jesús está hablando no evade los problemas, los confronta y los soluciona. Los va a solucionar. Esta paz tiene que ver con algo interior que solo Dios puede conceder al alma y que solamente nosotros, sus hijos, podemos mostrar. El apóstol Pablo se va a referir a que esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Está más allá de todo y por eso solo los corazones limpios pueden reflejar este carácter. Solo el corazón transformado. Porque en el corazón nace todo conflicto y toda guerra. Entonces es importante poder estudiar adecuadamente este concepto. Entonces, al igual que con las otras bienaventuranzas, vamos a estudiar primero su significado, luego cuáles son las evidencias y cuál es el resultado. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 9 de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué quiere decir este término? ¿Por qué Jesús está usando este término, bienaventurados los pacificadores? Y es un hecho esencial.
paz. La paz de Dios no solo detiene la guerra, sino que en el concepto bíblico de paz, el conflicto es reemplazado por algo mejor. La paz no es solo ausencia de conflicto, sino que además es reemplazado por algo mejor. Y esto tiene mucho que ver con lo que para los judíos es el término tan rico shalom, que se convirtió incluso en un saludo. Shalom, que es un atributo de Dios, ¿cierto? Él es Jehová Shalom. Se convirtió incluso en un saludo. En griego es la palabra eirene. Y el saludo de los apóstoles también lo incluía. Gracia y paz. Porque era sumamente rico. Y yo creo que si nosotros logramos entender la profundidad de este concepto, de esa palabra tan pequeña pero tan profunda, nuestra perspectiva va a cambiar por completo. Cuando un judío expresaba shalom, lo que significaba es que tenía el deseo de que a quien se saludaba tuviera toda la justicia y toda la bondad que Dios puede ofrecer. Todo el bienestar, el bien más elevado que Dios te pueda dar, eso deseo para ti. Y es porque paz o shalom o eirene, lo que quiere decir es que además de cesar el conflicto, sea reemplazado por algo mejor. Reemplazar todo conflicto por algo mejor. Porque el significado de shalom es principalmente completo, entero. Shalom se usa en la Biblia para por ejemplo, una piedra perfecta o una pared que no le hace falta nada, que está completa, sin grieta, sin espacio, sin ladrillo. Y la idea que busca transmitir esta palabra es que a pesar de que hay muchas piezas, estas piezas pueden estar perfectamente unidas y en perfecto equilibrio y en perfecto orden. Eso es lo que busca. Entonces, a pesar de que es algo muy complejo y compuesto por muchas cosas, puede estar estable, puede estar bien, puede estar en una condición perfecta, puede estar entera. Es por esa razón que se usa para el bienestar de una persona. David va al campo de batalla y le pregunta a sus hermanos cómo está su shalom, cómo está su bienestar. Y el significado es que a pesar de que sí, la vida está compuesta por una cantidad de circunstancias, la vida está compuesta por una cantidad de cosas, nos suceden una cantidad de circunstancias adversas, nos enfermamos, es una cantidad de situaciones difíciles que nos toca enfrentar en todas las áreas de nuestra vida, pero a pesar de que a pesar de que la vida es tan compleja, lo que este término en la Biblia nos quiere mostrar es que se puede tener bienestar. Y que solo Dios puede entrar en medio de cada cosa de nuestras relaciones, de nuestras circunstancias, y puede ponerlas en un estado de bienestar. Eso es lo que quiere decir y eso es lo que la palabra buscaba transmitir. A nivel ya de relaciones interpersonales, la palabra shalom tiene que ver con restaurar. Tiene que ver con algo que estaba dañado, algo que estaba roto, ahora es restaurado y completado. Entonces, por eso la palabra se puede usar también como un verbo. O sea, se puede traer shalom, se puede traer paz. Y cuando se trae shalom, se restaura o se completa. Y el verbo es también muy rico, porque la Biblia dice que, por ejemplo, Salomón trajo shalom al templo. ¿Por qué? Porque lo terminó, lo completó. Pero ese mismo término puede usarse para las relaciones interpersonales. Y es el mismo término que aparece, por ejemplo, para hablar de traer restauración y sanar una relación. Cuando usted lee en Proverbios capítulo 16, versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz, en shalom con él. Y aquí hay una nueva conexión, ¿no? El corazón limpio con la paz.
hay una restauración, hay una sanidad, a tal punto de que hasta sus enemigos se ven afectados por eso. Y los restaura, sana las relaciones rotas, profundo, reemplazar el conflicto por algo mejor. Es por eso que cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando dos pueblos hacían la paz, traían shalom, no era simplemente que dejaban de pelear, sino que a partir de este momento cada pueblo iba a trabajar por el bienestar del otro. Porque se reemplaza el conflicto por algo mejor. Ya no hay conflicto y ahora ese conflicto es reemplazado. Y eso era lo que tenían que hacer los reyes del Antiguo Testamento. Y uno mira la historia de Israel, ¿quién pudo lograr eso? No podía. No se pudo. Había treguas, había cese de hostilidad, había uno que otro acuerdo. Pero parece que cuando hay esos acuerdos es como para volverse a más para ver para el próximo conflicto. Porque no se está reemplazando por algo mejor. Es por eso que usted mira el deseo de los profetas y usted escucha ese hermoso pasaje del profeta Isaías diciendo: este será el príncipe de paz, su reinado de shalom no tendrá fin. El que lo va a establecer verdaderamente traerá restauración, logrará remediar, sanar todo lo que se había roto. Y nosotros que tenemos la historia de la redención completa lo entendemos. Vamos al Nuevo Testamento y la llegada de Jesús es anunciada de esa manera: paz a los hombres. Jesús ofrece su paz a otro, mi paz os doy. Y por medio de su muerte, Jesús hace la paz entre el hombre caído y el Dios santo. Él es nuestra paz. Es decir, no solo cesó el conflicto a causa del pecado, no solo logró restaurar la relación rota entre Dios y los hombres, sino que fue reemplazado por algo maravillosamente mejor. Ahora, después que éramos sus enemigos, somos sus hijos. Y como ahora somos sus hijos, Él va a trabajar por el bienestar de sus hijos. Nos ha dado su vida. Él es nuestra paz. Y ahora nos extiende esto y nos llama a nosotros, sus hijos, a restaurar, a crear la paz, a ser pacificadores. ¿No les parece maravilloso? El apóstol Pablo insta a la iglesia diciéndole: ¿saben? Ustedes deben ser solícitos en poder mantener, en guardar la unidad. ¿Mediante qué? Mediante el vínculo de la paz. Aparece nuevamente el concepto. Si hay algo complejo en la vida es la iglesia. Es decir, cada uno de los que está aquí sentado tiene su propia opinión, su propio concepto, su propia corriente política, su propia cultura, como lo criaron, su propia personalidad. A algunos les gusta una cosa, comen una cosa y otra. Pero que de nosotros, siendo tan distintos, el Señor haya hecho un solo pueblo, eso sí es un milagro. Entonces nosotros estamos llamados, a pesar de que esto es tan complejo, a que Él, siendo nosotros tan complejo, hizo de nosotros como un edificio y no le falta nada, está completo. Cada uno de nosotros está en esa pared y no falta nada. Porque Él restauró a la paz y nos llama a nosotros a guardar la unidad mediante el vínculo de la paz. Y para poder guardar la unidad mediante el vínculo de la paz se requiere humildad. Diga amén. Se requiere paciencia. Se requiere mansedumbre. Se requiere amor y se requiere que nos soportemos los unos a los otros. Porque convertirnos ahora nosotros en personas de paz significa en participar de la misma vida de Jesús. Él reconcilió, Él restauró la paz a través de su muerte y su resurrección. Y la paz requiere trabajo, porque no es solo ausencia de conflicto.
La paz requiere que sea reemplazada. Es tomar lo que está roto, lo que está deteriorado y restaurarlo, completarlo. Y eso requiere muchísimo trabajo. Mire qué increíble y qué tremendo es esto. Que uno se pone a ver en medio de la coyuntura, en medio de la situación actual, todo lo que el Señor tuvo que hacer para de los pueblos, de todos, hacer uno. Mire cómo dice, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿dónde? Lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí Pablo va a utilizar nuevamente la idea. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hizo uno. Va a decir también en medio de sus epístolas, ya no hay ni judío, ni griego, ni mujer o hombre, varón, hombre, sino que todo lo que nos separaba fue quitado y Él todo hizo uno, lo completó. Y aquello que costó la sangre de Cristo unir, ahora nosotros queremos empeñarnos en dividirlo a causa de aquellas cosas que Él mismo quitó para podernos unir. Yo siempre lo digo, sí, cada uno de nosotros puede tener su propio pensamiento, su propia opinión, pero el verdadero milagro es que el Señor nos ha hecho uno en medio de esa diversidad y que de todos estos hizo uno. Perdón, y qué difícil es pensar que hoy termine siendo mi pensamiento y mi postura política un obstáculo para el evangelio. ¿No les parece absurdo? Yo tengo un pensamiento. ¿Quién lo sufre? Lastimosamente, y para desdicha de ellos, mi familia, que solo me toca. Pero yo convertir eso en un obstáculo para que sea eso tropiezo a causa del evangelio, es decir, dividir aquello que costó la sangre de Cristo, unir por un pensamiento humano, a mí me parece completamente absurdo. Ponerlo por encima de aquellas cosas a las que yo estoy llamado a realmente restaurar, a hacer la paz por medio de esto, es un completo desperdicio de lo que el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer, a poder restaurar y a poder tener el concepto claro de lo que es la paz. Que yo sobreponga mis opiniones al llamado de lo que el Señor quiere que nosotros seamos y que sigamos la paz al mostrarnos que Él ha cesado toda hostilidad. Qué tremendo. Y estos que tenían la verdadera misión de hacerlo, ni los reyes ni los líderes religiosos de Israel pudieron realmente entender qué era dónde estaba la causa del problema. Como les digo, la causa del problema está en el corazón humano. Tiene que ser restaurada la relación con Dios para que luego puedan ser restauradas todas relaciones. Entonces, ya que Dios ha restaurado, ha solucionado el mayor problema que tenía, la mayor enemistad y el mayor de nuestros conflictos, no era con nuestro vecino, era con Él. Y dado que Él la solucionó, ahora nosotros en completa comunión con Él podemos también tener un llamado a la unidad. El pecado solo produce lucha y conflicto y ahora el Señor ha solucionado esto principalmente. Les decía, si usted separa las partes en conflicto, pero no trata realmente con la causa que está en el corazón y que es el pecado del hombre, lo que tiene es una tregua temporal. ¿Me estoy haciendo entender? Uno entra a mediar
Y dice, sí, hay unas partes en conflicto, usted puede entrar a mediar y dice, sí, listo, voy a dejar las cosas así. Dice, bueno, listo. Se restauró la paz. Se imaginan ni lo que en el corazón está produciéndose, ni lo que ese pensamiento está procesando. La primera oportunidad que tenga, yo le cuento cómo va a tomar venganza. Entonces tiene que ir cada parte allí, a no eludir el problema, sino realmente a solucionarlo, porque el pecado es el origen de todo conflicto. Entonces vamos delante de Dios. Y es por eso que esto al principio puede traer un poquito de malestar, y por eso le decía, no es paz a cualquier precio, porque esto a principio puede causar algo de malestar. Tener que confrontar a alguien con su pecado puede causar malestar, pero no hacerlo no es un acto de amor. Es decir, usted no puede, a causa de mantener lo que usted considera como paz, negociar lo innegociable. Es decir, sí, mi hermano está haciendo algo que es indebido y que está mal. Yo se lo voy a decir para mantener la relación en paz. Vamos a llevar la fiesta en paz. No es paz a cualquier precio. Usted no lo está amando correctamente. Es decir, así como primero para poder operar hay que hacer una incisión, hay que hacer una herida para después sanar. Allí es donde tiene. Y Jesús nunca negoció eso. Te va Jesús sentado con esta mujer en el pozo de Sicar, con esta mujer samaritana, y primero lo tiene que confrontar con su pecado. Y después que confronta su pecado, la restaura. Porque para poder entender las buenas noticias del Evangelio, primero hay que entender las malas noticias, de cuál es la condición del hombre. Y cuando somos enfrentados con eso es que entonces sí puede haber verdaderamente, se puede atacar realmente cuál es la causa. Y esto puede traer al principio algo de desacuerdo, pero es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Si cuando decimos la paz sea contigo, gracia y paz es lo que deseo, es todo el bienestar de Dios, todo lo que está completo. Nosotros todo lo que tenemos en Cristo, toda una relación completamente restaurada, y que nuestro conflicto con Dios ha cesado y ha sido reemplazado. De enemigos pasamos a ser ahora sus hijos, y que ahora eso se refleje en cada acción de nuestra vida. Estamos llamados a ser pacificadores. Eso es lo que significa. En segundo lugar, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cómo se muestra realmente esto en la práctica? Yo creo que lo primero que hay que entender, ya lo hemos dicho, es que en primer lugar, Dios es el hacedor de paz. Es Él. Los hombres no tienen paz porque no tienen a Dios. Amén. El que no lo tiene no puede tener paz, no lo experimenta. Él es la fuente de paz. Por eso le decía que cada referencia a Él como el Dios de paz, y que a causa de la caída, a causa del pecado, solo Dios puede restaurar eso en una persona. Solo Dios puede restaurar lo que verdaderamente es la paz. ¿Y cómo lo hizo? Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, la cruz, ¿cómo puede la cruz traer paz? Si en la cruz lo que se reflejó fue todo el odio, toda la ira del ser humano contra Dios, está ahí en la cruz. Pero por medio de la cruz, el Hijo de Dios fue escarnecido, maldecido, traspasado. Los discípulos lo dejan, huyeron despavoridos, el velo del templo se rasga, y por medio de ese sacrificio, dice la Biblia, por medio de esa violencia, trajo paz. Es decir, el Padre es la fuente de paz. Y a través del sacrificio de Jesús, trajo paz, trajo la reconciliación.
Solo Él puede producirla ahora en un corazón. La paz está en el fruto del Espíritu. Y mire cómo todo está allí. El Padre es la fuente de esta paz. El Hijo es la manifestación de esta paz. Y el Espíritu es quien lo produce en nosotros. Toda la Trinidad trabaja para que esta paz sea una realidad en cada uno de nosotros. Dios puede conseguir paz entre nosotros solo cuando ha conseguido paz en nosotros. Solo se puede conseguir paz entre nosotros cuando Dios ha conseguido paz en nosotros. Cuando hemos resuelto primero el conflicto con nosotros mismos y el conflicto que nuestro corazón tiene con Dios. Ahí cuando se experimenta, a pesar de todo esto, que Dios pueda trabajar en lo más profundo del corazón y que esta esperanza de haber sido reconciliado con Dios produzca paz en cualquier y en medio de cualquier circunstancia. Cierto que por muy bravo que pueda estar la circunstancia, la situación, así como ocurre en el mar, en la superficie del mar puede estar ocurriendo cualquier cosa, la peor de la tormenta, puede estar ocurriendo, puede levantarse ola, pero dicen los científicos que a medida que se va más y más profundo en el mar, las cosas están cada vez más calmadas. Y en la superficie y exteriormente puede estar ocurriendo cualquier cosa. Pero en lo más profundo hay completa quietud. Y yo creo que esta es una buena ilustración de lo que es la paz del cristiano. El mundo a nuestro alrededor, nuestra circunstancia puede tener una gran confusión, puede haber lucha, pero en lo más profundo nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora nosotros somos los agentes de paz. Nosotros que hemos entendido esta verdad, que es Dios el hacedor de paz, que es Dios quien la produce, que es la manifestación ha sido la cruz de Cristo y que ahora el Espíritu la produce en nosotros, ahora estamos llamados a manifestar esto. ¿Cómo se evidencia esto? ¿Cuáles son las características de un pacificador en la vida real? ¿Cómo se ve? ¿Cómo sé yo si realmente estoy o no estoy en este grupo? Porque el apóstol Pablo va a decir que después de que Dios nos reconcilió, nos dio a nosotros este ministerio de la reconciliación. Y aprendíamos hace algún tiempo ya lo que esa palabra significa. Y ese concepto de reconciliación, de restauración, de sanar, es que se va a hacer todo lo necesario con tal de restaurarlo. Y el apóstol Pablo lo pudo vivir. Jesús salió a su encuentro para restaurar y sanar esta relación. ¿Cierto? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Qué tienes contra mí? Y este encuentro transforma tan radicalmente la vida de Pablo, que dice, yo que era blasfemo, yo que en otro tiempo lo que hacía era pero él me encontró, me reconcilió con él y ahora entiendo. Y cada uno de nosotros tiene que entender que ha sido llamado a esto mismo. Nos fue entregado el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es el ministerio de la pacificación. Así que nosotros estamos llamados a paz. Estamos llamados a hacer la paz. El evangelio que nosotros predicamos, el apresto del evangelio, es el evangelio de la paz. Y cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, la primera característica que resalta en un pacificador es que él mismo ha hecho la paz con Dios. ¿Sí o no? Entendió que estaba en conflicto, que estaba lejos, que estaba muerto en sus delitos y sus pecados, y que aún estando muerto en sus delitos y pecados, fue reconciliado con Dios por medio de la muerte de su Hijo. La primera característica es ese entendimiento. Y ese entendimiento cambia todas nuestras relaciones. Una buena relación con Dios necesariamente da como resultado buenas relaciones interpersonales. Quien entiende la magnitud de lo que le fue perdonado, sabe lo que es el perdón y puede perdonar adecuadamente.
Un pacificador es un buen perdonador. Un pacificador, y cuando hablo de buen perdonador o en un entendimiento adecuado del perdón, es que sabe pedirlo y sabe dar perdón. Amén. Porque como él mismo fue perdonado, es decir, él entiende la magnitud del conflicto que tenía con Dios. Por sus propios medios, era irreconciliable, no podía hacer nada. Pero por medio de la muerte de Jesús, hemos hecho la paz con Dios y podemos disfrutar de la paz de Dios. Y ahora nuestros pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Así que en primer lugar, un pacificador ha hecho la paz con Dios por medio de Jesús. ¿Cuál es la otra característica del pacificador? Que así como él ha hecho la paz con Dios, su interés es que otros hagan la paz con Dios. Así como yo fui reconciliado, ahora yo entiendo que tengo también el ministerio de la reconciliación y ahora nosotros somos llamados a decirle al mundo: reconcíliate con Dios. Eso es lo que dice nuestro texto lema. ¿Cómo está mirando así? Usted algo que yo no he visto ahí. Cuando uno lee todo lo que está alrededor de eso, dice: todo esto proviene de Dios, que reconcilió por medio de Cristo todo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y ahora nosotros somos embajadores de Cristo. Como si Dios clamara por medio de nosotros. Así nosotros anunciamos al mundo: reconcíliate con Dios. Entonces un pacificador fue reconciliado con Dios, lo entiende, lo comprende y ahora quiere que otros se reconcilien con él. Reconcíliate. Son pecadores que fueron limpiados y que ahora están comisionados para llevar su evangelio. La descripción más asombrosa de esta le voy a decir cuál es, y perdónenme si de pronto esto le da un poquito de escozor. Pero la descripción más asombrosa de esto es: nosotros éramos mendigos que encontramos, mejor dicho, todo, fue saciado todo. Hemos sido alimentados. Y como nosotros encontramos esto, estamos llamados a decirle a otro: lo encontré, ven y te digo dónde saciar. Conocer a Jesús, seguir sus pasos, predicarlo, es promover la paz. Anunciar el evangelio de paz, llevar a una persona al conocimiento del Salvador, es el acto más pacificador que usted puede hacer. Predicar a Cristo es el acto pacificador más grande que usted puede hacer. Está más allá de lo que... Mira, cuando usted predica a Cristo, cuando usted trae a los pies de Jesús a una persona, cuando un pecador se arrepiente a causa de la predicación del evangelio de que usted con su vida y con su mensaje ha hecho, ya usted hizo más que todos los políticos del mundo. Ese es el acto más pacificador que puede haber. Tan asombroso que hasta hay fiesta en los cielos. Así que el pacificador ha hecho la paz con Dios y quiere que otros hagan la paz con Dios. Pero hay otra característica de los pacificadores, y es que no solo ha hecho él la paz con Dios, no quiere que otros hagan la paz con Dios, sino que también los pacificadores ayudan a otros a hacer la paz con otros. ¿Qué es lo contrario a un pacificador? En términos costeños, es un carbonero, que le gusta la pelea, que lleva y trae, va aquí, pica aquí, lleva acá. Mire, si supiste lo que dijeron de ti, sí, ajá. Ay, sí. Oye, imagínate que a fulano le dije lo que tú dijiste y dijo esto. ¿Quién parte la patilla? Lo contrario a un pacificador. Un pacificador además ayuda a otros a estar en paz con otros. En la medida que una persona o cuando una persona llega a Cristo,
está en paz con Dios, con la iglesia, se convierte en un pacificador en el mundo. Alguien que construye puentes no solo entre los hombres y Dios, sino entre los hombres. Es por eso que la Biblia dice, en cuanto dependa de nosotros, en lo que esté a mi alcance, en lo que yo pueda hacer, yo tengo que poner todo mi empeño en estar en paz con todos los hombres. En lo que dependa de mí, porque hay cosas que no dependen de mí. Hay gente que yo le caigo mal por sospecha. Y te dice, no, sí, es que te veía y era así como, bueno, ya hasta allá no puedo llegar. Pero lo que sí depende de mí, yo voy a poner todo mi empeño en procurar que estemos en paz. Así que nosotros somos constructores de puentes. Entonces, como yo voy a poner todo mi empeño, porque yo no solo estoy en paz con Dios, yo no solo estoy buscando que otros estén en paz con Dios, sino que yo también estoy buscando paz entre los hombres. Yo voy a poner sumo cuidado en todas mis palabras. Yo voy a tener sumo cuidado con todo lo que publico en Facebook. Yo voy a poner sumo cuidado en poder matar en cuanto dependa de mí el chisme cuando me llegue. Yo voy a poner todo mi empeño. Voy a cuidar mi hablar, voy a cuidar lo que escucho. Porque tengo también ese llamado. Me voy a cuidar de no estar propagando lo que no debo, los errores, los pecados, los defectos de otros. Por eso que cuando uno procura eso, cuando uno lee Mateo 18, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino para poder restaurar? Si algo sucedió, lo primero es la persona. Vamos entre los dos y si los dos estamos, bueno, listo, vamos a solucionarlo. ¿Cuál es el inconveniente? Si se soluciona ahí, ¿qué? Ganaste un hermano. Ya. No lo pudiste solucionar, entonces ¿cuál es el paso? Bueno, llama a 2 o 3. Que vengan a chismear. No, tienes que llamar a 2 o 3 y después de esta enseñanza tienes que buscar a 2 pacificadores. Dice que llama a 2 o 3, no es que va pasando y que, hey, tú, llega que te voy a decir sus 4 verdades para que me sirvan de testigo. No, el objetivo siempre es la restauración. Siempre es poder solucionar aquello que se está presentando. Entonces tú llamas a 2 pacificadores para que puedan servir en medio del asunto de lo que está sucediendo. Si quedó ahí, ya. Si no, bueno, entonces ahí sí comunica. Y si no se soluciona, ese no es cristiano ni en nada. Ese es alguien que tiene que volver a ser evangelizado. Eso dice la Biblia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, tienes que volverlo a evangelizar. Porque en el proceso lo que demostró es que no ha entendido el evangelio. Entonces, como no lo entendió, vamos a comenzar. Clase 1, vamos a hablar del perdón. Vamos a empezar desde el principio. Pero siempre el objetivo es restaurar la relación. Porque nosotros los cristianos deberíamos caracterizarnos por eso. A nosotros nos deberían buscar por eso. No para atizar. Va a decir el proverbista, donde no hay chismoso, se acabó el pleito, o sea, cesa la contienda. Me parece ser que ahí hay quien quiere todavía atizar y te vas a dejar, y te vas a quedar con eso. Así que nosotros, que hemos hecho la paz con Dios, nosotros que además estamos buscando que cada quien pueda hacer la paz con Dios, también estamos llamados a construir puentes, hermano. Y se puede construir puentes, nosotros siendo tan distintos, el pueblo de Dios, deben esforzarse por eso, por encontrar cuáles son los puntos de acuerdo. Es fácil, o sea, usted tiene que concentrar en aquellas cosas que nos unen, no en lo que nos divide. Y escúcheme bien lo que le voy a decir porque no encontré
una mejor frase que la de un gran comentarista que yo leo muchísimo. Y dice, el pueblo de Dios debe contender sin ser polémico. Debe discrepar sin ser antipático. Y debe confrontar sin ser abusivo. Mucha gente que dice, es que no están persiguiendo a la iglesia, están persiguiendo a los pastores. Vaya a ver si realmente lo están persiguiendo a causa de Cristo, a causa de su nombre. Porque si lo están persiguiendo a causa de Cristo y de su nombre, bienaventurado es. Ah, no, es que se puso a decir lo que no debía. Y antipáticamente, entonces tiene razón para decirle, mira, ¿qué? ¿Qué? ¿Sí o no? Entonces, nosotros estamos llamados a contender sin ser polémicos. Y nosotros tenemos la verdad. Usted va a leer en Pedro que dice, sí, usted tiene que estar preparado para dar defensa cuando alguien le pregunte por su fe. ¿Y cómo se presenta la defensa según Pedro? Con mansedumbre. No es con antipatía, no es para después decir, le gané. Me puse con él ahí en Facebook y tal, y ella me decía, y yo le decía, ¡ta! Ganó la pelea, perdió un alma. Semejante negocio hizo. Pero ganó la pelea. Que quede claro. Gané. Nos volvemos polémicos, antipáticos y abusivos. Y entonces pues la gente termina metiendo a todos los cristianos en la misma bolsa. Entonces esto completamente humano termina siendo un obstáculo para predicar el evangelio. Ni me lo mencione, mi amor. Oh, que venga acá que te voy a hablar del perdón. Del perdón, ustedes los cristianos. Tú no escuchaste a no sé quién y sale no sé quién hablando en mal. Así que nosotros estamos llamados, escúcheme bien, la Biblia dice que nosotros estamos llamados a hablar la verdad. ¿Pero cómo? En amor. Eso es distinto. Eso es completamente diferente. Nosotros estamos llamados a eso porque nosotros como pacificadores siempre estamos buscando es la restauración. Siempre estamos buscando construir. Siempre vamos a estar buscando cómo solucionar el conflicto. Y para esto hay que pagar un precio. Y yo le decía, no es paz a cualquier costo, no. No es gracia barata. Al Padre para hacer la paz con nosotros le costó su Hijo. La vida de su Hijo, la sangre de su Hijo. Y por medio de la cruz hizo la paz. Así que hay que trabajar, es decir, esto es algo para poder hacer la paz en medio del perdón, para poder dar perdón, algo hay que perder. ¿O no? Alguien pierde, algo hay que ceder. Si los niñitos de por su casa están jugando en la calle y cuando le parten el vidrio de su casa, ¿sí o no? Los niñitos son bien bonitos y se paran frente a su casa y le dicen, Señor, perdóneme. ¿Sí o no? Hay dos cosas. Usted puede pedir, ¿sabes qué? Me pagan mi ventana, o usted le puede decir, los perdono. ¿Estamos de acuerdo? Si usted le dice los perdono, entonces, bueno, es que no pagaron. ¿Quién pagó la ventana? Va a pagarla usted. ¿Sí o no? Hay que pagarla, no. Para poder ofrecer el perdón, tienes que asumir el pago. Para que pueda haber justicia. Y eso es lo que el Padre hace. Para poder ofrecernos perdón, tiene que cargar toda su ira justa, sobre su Hijo. Y Él paga el precio. No diga nunca, no es que la salvación no cuesta nada, eso es falso. El que usted y yo no la hagamos pagar no significa que no cuesta nada. Eso es gracia barata. Sí costó, lo que solo es que Jesús ocupó nuestro lugar y pagó nuestro precio.
pero Él pagó para poder restaurar. ¿Quién quiere perdonar, pero no pagar nada? ¿Sí o no? Y uno encuentra casos donde dice, sí, la relación se restaura, pero ni siquiera la razón se le quiere dar a la otra parte. Este que dice, sí, ya, pastor, listo, no hay problema. Dejemos el asunto así. Ah, bueno, listo, está bien. Pero ojo, estoy dejando el asunto así porque está usted de por medio. Uno mira para acá, uno mira para allá, uno mira para acá. Con esto no quiero decir que le estoy dando la razón, sino que ya, dejemos así. Listo, tú puedes tener una tregua, usted puede tener un cese. Se solucionó el problema. ¿Eso es paz? No. Porque desde el concepto bíblico tiene que ser reemplazado por algo mejor. Es decir, tiene que cada una de las partes ir a tratar su asunto con Dios, que Él trabaje en el corazón y que esto llegue a tal punto de que la relación llegue a un estado mejor que como estaba. Tiene que ser reemplazado por algo mejor. ¿Y sabe qué, pastor? Mi asunto fue que una vez yo le presté tal cosa de mi casa y no me la devolvió. Y por eso se presentó el problema. Tiene que llegar la relación a tal punto que, ¿sabes qué? Pastor, tenía y le compré y se lo voy a regalar a mi hermano porque él necesita uno. Qué aplauso tan pacífico. Le dice, esta nueva vida, en esta nueva vida, el que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje para hacer con sus manos y tener para compartir con el que padece necesidad. La paz que Dios hace en nosotros nos convierte en personas que antes quitábamos, que ahora trabajan para darle a otro. Qué glorioso evangelio, hermano. Es decir, yo antes quitaba, antes hurtaba. Y el que antes hurtaba ya no hurta, sino que dice, voy a trabajar. Voy a trabajar no solo para mí, voy a trabajar para tener, para dar a otro. Esta paz es capaz de resolverse. A usted le roban, usted tiene un conflicto con esa persona que le roban. Pero no es solo capaz de solucionar el conflicto, sino capaz de revolucionar a tal punto que lo reemplaza por algo mejor. Como le decía, cuando dos pueblos deberían hacer la paz, no es solo que cese el conflicto, sino trabajar cada una de las partes en pro del bienestar del otro. ¿Cuál es el resultado? Y con esto terminamos. Porque ellos serán llamados. ¿De qué manera se le llama a alguien que vive así? Se le llama hijos de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Si solo haces bien al que te hace bien, ¿qué bien hace? Eso lo hace cualquiera. Ellos serán llamados hijos de Dios. El mérito, el resultado es que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por quién seremos llamados hijos de Dios? En primer lugar, por Dios. Es decir, Dios dice, estos son mis hijos. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, a pesar de que muchos de nosotros somos la vergüenza de la familia. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Estos son mis hermanos, hijos del Padre. Usted puede tener cualquier título, usted puede tener cualquier herencia humana, pero nada puede igualarse a la herencia del creyente en Jesús. Nuestro mayor título es que nosotros somos sus hijos, coherederos con Cristo. Nada se compara con eso.
Sus hijos es un término. Y hay dos términos por lo menos en el griego para hijo. Uno tiene que ver con el afecto, con el cariño. Pero el que está usado aquí, ¿cierto? Que es teknon, perdón, que es el otro término, que es huíos, expresa la dignidad, el honor de la relación de un hijo con su padre. Es decir, qué honor, como pacificadores de Dios se nos promete la gloriosa bendición de ser sus hijos eternamente. Esta es una relación permanente. Usted puede tener exnovios. Usted puede tener ex compañeros de trabajo. Usted puede tener ex amigos. Pero no existen los ex hijos. Nosotros hemos entrado en una relación con Él. Somos sus hijos. Y esta pacificación es la distinción de los hijos. Nosotros nos caracterizamos por eso. Así que, hermano, quien continuamente es perturbador, pendenciero, peleonero, le está dando todas las razones para que usted dude si de verdad es hijo o no. Y si acaso es un hijo desobediente. Tiene que revisar, porque nadie lo mandó a hacer eso. Serán llamados, es decir, nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Él nos cuida, así como dice la Biblia, como la niña de sus ojos, como la córnea. Es decir, que se mete con sus hijos, intenta apoyarle el ojo a Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él se preocupa por nosotros. Y esta bienaventuranza nos muestra que este privilegio es cuando lo mostramos. Y la pregunta final es, cuando la gente te ve, cuando la gente te lee, cuando la gente te escucha, ¿ve en ti un pacificador? Es decir, nosotros somos reconocidos primordialmente por eso. Es decir, en nuestra casa, nuestro estilo de vida es reconocido por eso. Sí, yo les decía el domingo, nosotros tenemos vida nueva, pero nos dejaron en este envase viejo. Y esto nos puede jugar una mala pasada. A todos se nos ha salido la cadena, ¿no? Y se nos puede salir la cadena en una situación, sí. Se atravesó el mototaxista, iba manejando y me salió la cadena. Pero mi estilo de vida habitual, yo habitualmente, soy reconocido por esto, por alguien que ha hecho la paz con Dios, que busca que otros hagan la paz con Dios, que pone todo el empeño para que otro haga la paz con otro. Yo soy reconocido por eso. Porque si no soy reconocido por eso, no pretendamos que la gente nos reconozca como hijos de Dios. Por eso que la gente se asombra y dice, oye, ¿de verdad este es cristiano? Dice, ¿por qué? Mira eso que dice, o sea, es completamente absurdo. Va en todo lo que, en contra de lo que dice predicar. Va en abierta oposición a eso. Pero yo soy reconocido primordialmente por eso. Es decir, soy alguien tan confiable, soy alguien en el cual el chisme puede morir cuando llega a mis oídos, hasta ahí llegó. Soy alguien que cuida su escucha, que cuida sus palabras, porque sabe principalmente que está buscando la reconciliación. Es decir, la persona que ve mis publicaciones de redes sociales puede identificar a mí en alguien que está construyendo puentes. O lo que identifica en mí es alguien que lo que quiere es atizar. O sea, en medio de la convulsión de nuestro país, que necesita pacificadores, alguien puede encontrar descanso por lo menos en las palabras mías. Por lo menos cuando habla conmigo.
Es decir, mira, el asunto del corazón humano es que mientras no tengas paz con Dios, no puedes experimentar lo que eso significa. Y es necesario que te reconcilies con Dios. Es decir, para nosotros eso es una prioridad, aún por encima de mis propias opiniones y convicciones. O al contrario, termina siendo un obstáculo para que el hombre sea reconciliado con Dios. Alvarito decía ahorita, ¿qué dice la gente de ti? ¿Te importa o no te importa? No, a mí no me importa, que miren a Cristo. Muy bonito. Porque es completamente opuesto a lo que dice el Sermón del Monte. Me va adelante a decir, para que los hombres vean vuestras obras y que viendo vuestras obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, para que la gloria de Dios cubra esta tierra, como las aguas cubren la mar, la manifestación de esta gloria de Dios es a través de nosotros. Si la gente va a ver y dice, verdaderamente esto es una realidad, ese es un hijo de Dios. Y téngalo por seguro, hermano. La gente es capaz de reconocer cuando alguien verdaderamente vive esto. La gente lo reconoce. Porque hay una diferencia enorme. Dice, sí, verdaderamente. La pregunta es si la va a encontrar en nosotros o no. Felices, dichosos, bienaventurados los pacificadores, porque a ellos y solo a ellos se les llama hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, Señor, y porque nosotros, Señor, somos tan frágiles, pero tenemos tantos recursos en ti, Señor. Tú nos has dotado de absolutamente todo. Eres el Dios de paz que hizo la paz por medio de la muerte de su Hijo y que produce por medio del Espíritu el fruto de la paz. Señor, en medio de una situación caótica, en medio de una situación y de un conflicto, en medio de situaciones tan difíciles como la que vive nuestro país, nuestra sociedad, solo queda como respaldo tu iglesia, Señor. La sal de la tierra, la luz del mundo. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No va a servir para nada, Señor. Y nosotros tenemos un llamado tuyo, de así como hemos hecho la paz, procuremos la paz. Así como nosotros hemos sido perdonados, procuremos el perdón. Señor, nosotros somos embajadores de Cristo, tenemos una dignidad inmerecida. Y hoy nos presentamos delante de ti para que este pueda ser el carácter que otros vean en nosotros. Señor, y quizás hemos sido tan ligeros con nuestras palabras, hemos sido tan ligeros con nuestros comentarios, hemos sido ligeros, Señor, con lo que hemos compartido y no hemos evidenciado esto, Señor. Que somos quienes estamos buscando reemplazar el conflicto por algo mejor. Quienes estamos buscando que cese toda hostilidad con el Padre y que las personas, al igual que sucedió con nosotros, pasen de ser enemigos distantes a hijos cercanos. Que nosotros estamos procurando, Señor, también construir puentes, procurando mantener la unidad en el vínculo de la paz como nos has mandado. No tenemos que construirla, no tenemos que crearla, porque tú nos las diste, solo tenemos que guardarla, Señor.
y examinamos nuestra vida a ver si estamos siendo solícitos en guardar esto, Señor. Si estamos poniendo todo nuestro empeño, si estamos poniendo toda nuestra dedicación en poder guardar esta unidad entre nosotros, Padre. O si por el contrario, en medio de nuestros conflictos interpersonales, en medio de nuestras discusiones, en medio, Señor, de las circunstancias que se pueden presentar entre nosotros como hermanos, entre nuestros familiares, entre nosotros, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro lugar de trabajo, ¿realmente estamos nosotros procurando poner todo nuestro empeño en hacerlo o no? En cuidar lo que escuchamos, en cuidar lo que hablamos, en cuidar lo que difundimos. Soy reconocido como alguien que construye puentes, que busca sanar relaciones. ¿O soy más reconocido como alguien que divide, como alguien que le gusta la contienda, el pleito? ¿Cuántos asuntos por solucionar, Señor? ¿Cuánto orgullo por deponer? ¿Cuánto orgullo por dejar a un lado? Con tal de restaurar y de reemplazar por algo mejor, Señor. Y es lo que quiero pedir para cada conflicto en esta mañana, Señor. No quiero pedir solo el cese de hostilidades. Quiero pedir, Señor, como tu palabra nos enseña, el reemplazo por algo mejor, Señor. No quiero pedir simplemente que nuestro país pueda cesar los conflictos que vivimos, sociales, políticos, sino quiero pedirte, Señor, que sea reemplazado por algo mejor. Y qué mejor que el conocimiento de tu gloria, Señor. Que estos tus hijos podamos ser sembradores de paz, reemplazando toda hostilidad por algo mejor, el reconciliarnos contigo, el conocerte, y que estos tiempos de crisis sean una oportunidad para darte a conocer y no para distanciar a más gente de ti, Señor. Que este tiempo de crisis sea la oportunidad para unirnos, para poder explicar al que no te conoce que solo hay paz cuando tú estás presente. Que mientras tanto serán ceses temporales, pero que el verdadero conflicto y el principal conflicto está en el corazón humano. De ahí nace todo homicidio, toda contienda, todos los malos pensamientos, que como lo decía Jesús, dentro del corazón de los hombres está el adulterio, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Que todas estas maldades de dentro salen y que esto es lo que contamina al hombre. Que ahí está el verdadero problema. Y que todo conflicto y toda la guerra y toda la enemistad que vemos externamente entre nosotros no es más que el resultado de un corazón lejos de Dios. Pero qué glorioso es este evangelio de la paz y cuán hermosos son los pies de aquellos que lo predican, de aquellos que han calzado sus pies con el apresto del evangelio de la paz. Y que ahora el mundo reconoce como embajadores de Cristo, que ruegan y piden en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios.
Señor, y que nosotros podamos construir esto desde nosotros mismos, desde nuestra propia relación contigo, llevando a otros a esta relación contigo, y que esto se evidencie también en nuestras relaciones interpersonales, y que esto traiga transformación a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestro país, Señor. Que a causa de estos justos, Señor, que a causa de estos que se humillan buscando tu rostro, tú vengas a sanar nuestra tierra, Señor. Escucha la oración de tus hijos, restáuranos, transfórmanos, cámbianos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Solo tú, Señor, capaz de derribar todo aquello que nos dividía, todo aquello que nos separaba, y construir un pueblo como hoy lo es tu iglesia. Solo tú eres capaz de restaurar toda relación, la relación contigo y las relaciones entre nosotros. Ayúdanos a ser agentes de paz. Ayúdanos, Señor, a que tu evangelio, Señor, no sea vituperado a causa de nosotros, Señor. Que ninguno de nosotros traiga deshonra ni vituperio a este glorioso evangelio. Que ninguno de nosotros traiga vergüenza a tu nombre, sino que la gente reconozca en nosotros verdaderamente este es un hijo de Dios. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.